dicho este anuncio que era importante, les invito por favor, vamos a Corintios, segunda a los Corintios. En este mes de febrero tuvimos lo que llamamos nuestro Día del Amigo, en el cual en este mes se habla del amor, y quisimos hablar nosotros también acerca de cómo es el amor real al prójimo que el Señor nos manda a tener. Y la semana anterior, desde el Día del Amigo, que el pastor Nahum predicaba acerca del amor de Dios y cómo el amor de Dios es el que toca nuestras vidas en primer lugar para luego nosotros amar también. El domingo pasado veíamos la parábola del buen samaritano y decíamos que esa idea de alguien amando de manera entregada a su enemigo y proveyendo todas sus necesidades es algo antihumano, es algo antinatural. En realidad somos nosotros pecadores y eso demuestra que no amamos al prójimo como a uno mismo, como dice la Escritura. Tuvo que venir Cristo. Cristo es el verdadero amor y Él nos enseñó que nos amó a pesar de ser pecadores y que nos amó a pesar de que no tenemos nada que ofrecer a Él. Y que Él restaura nuestras vidas, Él perdona, Él otorga todo lo necesario. Ahora, ahí es donde el Señor nos manda a amar como fuimos amados. Es lo que veíamos en la semana anterior. Pero ahora quiero que podamos ver en 2 de Crónicas, el apóstol Pablo, 2 de Corintios, el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 12, por favor. Y al estar él escribiendo esta carta, hay algunos asuntos que él está atendiendo de manera específica. Es decir, hubo por ahí algunas preguntas que muy probablemente le mandaron a hacer al apóstol Pablo y él las iba respondiendo en el desarrollo de la carta. Pero particularmente uno de los temas que resaltan la carta de 2 a los Corintios es que el apóstol Pablo en un sentido se está defendiendo. ¿Y a qué nos referimos con que se está defendiendo? Bueno, que dentro de las iglesias, la iglesia de Corinto, por ejemplo, aquí, que él mismo había fundado, se habían levantado personas que estaban hablando y poniendo en mal al apóstol Pablo ante la iglesia. Y había diferentes acusaciones por lo que vemos en la carta a los Corintios. Una de esas acusaciones era en el sentido de que el apóstol Pablo estaba utilizando su autoridad como apóstol de manera incorrecta. De hecho, decían que era tan incorrecto que en realidad él no era apóstol. Y él en esta carta también entonces está tratando acerca de esos opositores. Y otro aspecto al cual se referían del apóstol Pablo es que él se aprovechaba de las iglesias. Él se aprovechaba de la economía, por decirlo así, o económicamente se aprovechaba de las iglesias. Y que si el apóstol Pablo lo hacía, estos hombres perversos y falsos maestros también lo podían hacer. De alguna manera utilizaban de excusa al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en esta carta le vemos hablar y de una manera como defenderse. De tal forma que él mismo dice, estoy hablando de una manera que no debería ser apropiada. Me han obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo que defenderme ante ustedes, ante quienes yo les prediqué a Cristo. Ustedes conocieron por mi predicación y ahora me tengo que defender. Y él habla de que estaba hablando como si fuese un loco, ¿no? En el sentido de algo que no era necesario. Pero claro que era necesario que quedara plasmado para que nosotros aprendiéramos y entendiéramos acerca de estos peligros. Ahora, el apóstol al estar hablando, ve conmigo 2 Corintios 12, y miren lo que dice el versículo 14. Dice el texto, miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes, y no les seré una carga. Lo que te mencionaba, no voy a tomar nada de ustedes. Y esto es lo curioso, hermanos. De hecho, de Corintio nunca había recibido absolutamente nada. Como para que lo acusaran de que se había aprovechado de ellos. Primera a los Corintios les dice, segunda a los Corintios les vuelve a decir,
nunca les he pedido nada, nunca he tomado económicamente nada, no les seré una carga. Y nota lo que dice el texto. Pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para los padres, sino los padres para sus hijos, ¿cierto? Entonces Él los está tratando como hijos y dice, y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? Ahora, a través de este pasaje, aunque nos vamos a enfocar solo en estos textos que hemos leído, y ya les expliqué un poquito el contexto de cómo Pablo está defendiéndose en un sentido de estas acusaciones, él les advierte de manera con autoridad apostólica, les dice, yo voy a ir. Es la tercera ocasión en que estoy preparado para ir. Probablemente si tú lees 1 Corintios te vas a dar cuenta que él les había dicho que iba a ir, pero algo se atravesó y no pudo ir. 2 Corintios les dice esto. Y una de las razones es que dice el apóstol Pablo, porque si yo iba, así como ustedes estaban en pecado, yo iba a tener que actuar y yo no quise hacerlo, en un sentido. No que fuera negligente, sino él extendió misericordia. Pero les dice, pero ahora voy a ir. Y como apóstol, ustedes saben que el Señor le dio autoridad de poner fuera de la iglesia, Él en su autoridad apostólica, poner fuera de la iglesia a quienes estuvieran viviendo en pecado y no quisieran arrepentirse. Y Él más adelante les dice, nota por favor capítulo 13, solo siguiendo con el contexto, 13:1, nuevamente repite esto, esta es la tercera vez, hermano, ¿me ayuda a proyectar por favor? 2 Corintios 13:1, esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Dije previamente cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Puesto que buscan ustedes una prueba de que Cristo habla en mí. Había una acusación que decía, en la carta habla muy fuerte, así como si... Pero en la presencia, su hablar es como ladrido de perro. Era literalmente lo que decían. La traducción es, su hablar es despreciable. Entonces Pablo dice, ok, no está en rencor, pero dice, buscan ustedes una prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes, porque ciertamente Él fue crucificado. Y sigue hablando y dice, yo voy a ir y con esta responsabilidad. Ahora, al ver este contexto, hermanos, difícilmente podemos hablar de amor en estos pasajes. Por lo menos en cuanto a la iglesia de Corinto, su actitud con el apóstol Pablo es una actitud bastante ingrata, ¿no crees? Él fue el que les predicó el evangelio, Él fue el que los instruyó, Él fue el que formó la iglesia, Él fue el que puso a pastores, Él fue el que los instruyó como padre a hijo, y ahora de una forma se están convirtiendo en su enemigo. Se ve una ingratitud profunda. Y como les digo, es difícil que podamos en este pasaje hablar de amor, pero precisamente hablaremos aquí del genuino amor. En este texto que leímos del capítulo 12, verso 14, nuestro tema hoy será: el genuino amor vence barreras. El genuino amor vence barreras. Y cuando le ponemos la etiqueta de genuino, estamos hablando del amor que solamente puedes experimentar y posteriormente practicar cuando has conocido a Cristo y Él te ha amado. Porque solo de esa manera puede un pecador egoísta como tú y como yo ser capaces de amar con un amor genuino, que es lo que vamos a ver en este punto. Debo decir que esta clase de amor es imposible practicarla, como mencioné, sin que primero hayas experimentado el amor de Cristo en el perdón y salvación de tus pecados. No es posible. Pero aún así, quiero que podamos todos ver y darnos cuenta que cuando hemos venido a Cristo, Él nos manda a que emulemos esta clase de amor, porque Él nos ha capacitado.
el genuino amor vence barreras. Vamos a ver 3 barreras particularmente. Ve conmigo el 14, 12, 14 de 2 Corintios. Miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes. Y nota por favor algo. Y no les seré una carga, pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. Y pone el ejemplo de los padres con sus hijos. Dice, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Un ejemplo natural, ¿no? Yo tengo mi descendencia y yo trabajo y me esfuerzo porque veo a ellos y los veo indefensos y yo quiero proveerles. Esa es la idea. Dice Pablo, yo soy como su padre espiritualmente. Entonces no voy a ir para obtener de ustedes, sino que yo soy el que debo atesorar para ustedes. Es la idea, ¿no? La primera barrera que vence el genuino amor es la barrera del beneficio personal. Dicho de otra forma, la conveniencia. Dice Pablo, no busco, literalmente, no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. Como les dije, el apóstol fue acusado de aprovecharse de las iglesias. Ve conmigo a 1 Corintios. Permíteme ver este pasaje, capítulo 9, verso 3. Desde la primera carta, nota lo que les dice el apóstol Pablo, 9:3. Mi defensa contra los que me examinan, habla de juicio, los que me juzgan, es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Estas ideas de verdad siguen siendo algo muy permanente. No se quedaron en ese tiempo, quiero decir. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Él era un apóstol. ¿Y cuál era su labor primordial, hermanos? ¿Recuerdan? ¿Por qué escogieron en el libro de Hechos a 7 hombres que les ayudaran a un servicio que estaba ahí pendiente de las viudas? ¿Por qué los escogieron? ¿Cuál fue el argumento de los apóstoles al escoger estos 7 hombres? ¿Se acuerdan? Debemos ocuparnos en servir en esos asuntos. Debemos ocuparnos en 2. La oración, en primer lugar, y la predicación de la palabra. Eso es nuestra prioridad. Ahora, nota la acusación. Oye, esto se dedica nada más a orar y predicar. Entonces, deben de trabajar. ¿Por qué? Porque deben de comer y que trabajen para que coman. Y dice la Escritura, hasta podemos usar textos, ¿no? Que el que no trabaja, que no coma. Y a veces en las iglesias y entre los cristianos hay la idea de decir, bueno, ¿y por qué esta persona nada más se dedica a la predicación? Dice el apóstol Pablo, escucha, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pero esto no quita su responsabilidad primordial. ¿Cuál? La oración, la atención de la iglesia, la predicación en la iglesia. Y luego le sigue diciendo, ¿no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente? ¿No deben de ser célibes? No, eso no está en la Escritura. Así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor, esto se refiere a Judas y Jacobo, y Cefas, Pedro. ¿O acaso solo Bernabé y yo, estos 2 hombres, Pablo y Bernabé, no tenemos el derecho a no trabajar? Y es que no es que sean unos flojos, es que la actividad de predicar la palabra de Dios implica una inversión de tiempo. La actividad de ir a otro lugar y predicarles a nuevas personas implica un derramamiento de toda tu vida. No es que no trabajen, sino que la iglesia tenía que entender que ese era su trabajo. Y luego dice, ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Pone el ejemplo. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida del rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Hay un pastor y cuida ovejas, pero tiene que trabajar en la maquila para cuidar las ovejas. No se puede. Su trabajo implica que de su trabajo puede esta persona alimentarse, no es el ejemplo. Ahora, ve el versículo 11, un poquito más abajo. Aquí está el argumento de Pablo en este sentido. Si en ustedes sembramos lo espiritual,
será demasiado que de ustedes cosechemos lo material. Esto es bíblico y ya lo hemos enseñado en la iglesia y lo sabes, ¿verdad? La iglesia es responsable de sus líderes. Para que yo en este caso, que soy el pastor en este momento, el único todavía, para que yo pueda alimentar, predicar y atender correctamente la labor que el Señor ha mandado, la iglesia debe ir aprendiendo cada vez más a poder sostener esas necesidades. ¿Ok? Ahora, no se trata de predicar de mí este asunto, solo quiero que te entiendas cómo está el panorama aquí. Dice el verso 12, ahora, ¿qué estaba sucediendo? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Interesante, los que no habían fundado la iglesia, maestros que llegaron posterior a Pablo, se estaban aprovechando de esto que Pablo enseñaba correctamente en las iglesias. Y ellos estaban recibiendo de parte de la iglesia y estos mismos ponían a Pablo en contra de la iglesia. ¿La intención cuál era? Quedarme con todo y que Pablo no reciba nada. Pero luego Pablo les dice algo. Sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Sigue conmigo, verso 13. ¿No saben que los que desempeñan, otro ejemplo, los servicios sagrados en el templo de Jerusalén, comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado y no escribo esto para que se haga así conmigo. Porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. ¿Cuál era su gloria? Lo sigue diciendo más adelante, que predico el evangelio gratuitamente. Vemos que el apóstol no se había aprovechado de un derecho que tenía de la iglesia de poder recibir el sustento que necesitaba. En realidad, estos falsos maestros eran oportunistas que estaban aprovechándose de los hermanos y usaban a Pablo como excusa de que, bueno, él recibe, nosotros debemos recibir. Ve conmigo a 2 Corintios capítulo 11, ahí por donde estábamos leyendo. Y nota lo que dice versículo 7. Son unos pasajes un poquito extensos, pero es necesario para entender el punto. 2 Corintios 11, 7. Esta es la segunda carta y les dice, ¿o cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados? Porque les prediqué el evangelio de Dios. ¿Qué les vuelvo a decir? De ellos no había recibido nada. A otras iglesias, porque lo acusaban de hacer esto, él utiliza un poco de sarcasmo literario. A otras iglesias despojé, como si fuera un ladrón, tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, escucha, a nadie fui carga. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, otras iglesias que él había fundado, suplieron plenamente mi necesidad y en todo me guardé y me guardaré de serles carga. Esto era un acto de juicio contra ellos. El que la iglesia participara del apóstol Pablo y sus necesidades era una bendición, pero ellos no la veían así y Pablo, en una manera de juicio, les dice, y no van a participar, no voy a tomar de ustedes. No es que está enojado, sino que si ellos estaban hablando de algo que ni siquiera estaba haciendo con ellos, él prefirió no poner más tropiezo para la predicación que él tenía y decir, mejor no por lo que estaban diciendo. Entonces dice el 10, como la verdad de que Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo. Y luego dice, Dios lo sabe. Es decir, Él sabe que los amo, pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Porque los tales, estos oportunistas, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz.
Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, estamos leyendo todo esto, pero a lo que estamos hablando es que una barrera del amor genuino es el beneficio personal. Lo llamamos de otra manera, conveniencia. Pablo define a los líderes que lo que les interesa es lo económico de las personas que ellos pastorean como falsos maestros, como fraudulentos, como personas que están haciendo algo con propósitos equivocados y ocultos. Y luego dice Pablo, yo no he hecho eso y Dios sabe que los amo. Este es un aspecto sumamente delicado. Pablo advirtió, hermano, ayúdeme usted a ponerlo allí, en Gálatas 4, 15 al 17. Pablo advirtió esta actitud también en la iglesia de Galacia. Y les voy a pedir que lean el 15 al 17 de Gálatas ustedes, hermanos, por favor. Gálatas 4, 15 al 17. Pueden seguir la lectura que está proyectada. Está bien para que vayan a una sola forma. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte. ¿17? La palabra celo significa fervor. Y dice, estos hombres tienen fervor por ustedes. Una característica que el apóstol Pedro, otro apóstol, habló de los falsos maestros es que son aduladores, que tratan de ganarse a la gente. El término adular, ¿verdad? Es como con cebo, el cebo que se usa para el término cebo de una carnada en la caña. Cosas que las personas les sean atractivas, cosas que a la persona le sea agradable, ganarse el corazón. Esto me recuerda a Absalón. ¿Recuerdas a Absalón? Cómo se paraba en la puerta de la ciudad y venían los que venían con el rey. Y como el rey andaba bien ocupado y David andaba mal, pero andaba ocupado, Absalón decía, oh, ¿quién me pusiera rey sobre estos amados? Y los besaba a cada uno que llegaba y le decía, tú estás bien, tú debes hacer esto. ¿Y qué hizo? Ganó el corazón del pueblo. Y dice el apóstol Pablo, mira, ellos muestran un celo, un fervor, pero no es una buena intención. Ellos lo que quieren es que haya una retribución. Ellos lo que buscan realmente no es honesto, sino que lo hacen por conveniencia. ¿Sabes? La conveniencia es la característica primordial del amor humano terrenal. Lo siento, pero aún en nuestras relaciones personales, cuando tú te casaste con alguien, tú viste y sé honesto contigo porque es lo que la Escritura dice, que cuando decidiste casarte con alguien pensaste es que ella me hace feliz. ¿Y en quién estás pensando? En ti, no en ella. O es que él y estás pensando en lo que te hace, lo que recibes o lo que vas a recibir de esa relación. Estamos tan acostumbrados a amar de esa manera que se nos hace lo normal. Pensamos entonces que la conveniencia, de hecho la unión es una unión de conveniencia mutua. Vamos a alcanzar mis planes o nuestros planes, nuestras metas, lo que yo deseo en la vida con esta persona, eso se llama conveniencia. Y lamentablemente lo tenemos arraigado hasta lo más profundo porque somos pecadores. La conveniencia es la característica del amor humano terrenal. Nota cómo lo presenta Proverbios, el libro de los dichos sabios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 4. La riqueza añade muchos amigos, pero el pobre es separado de su amigo.
Ok, ahorita estamos o estoy yo como hablando de la gente en este mundo, ¿no? Pero quiero que pienses en algo, por favor, en cuanto a tu amor como cristiano. ¿Cuántas veces has mostrado amor a personas compartiéndoles el evangelio? Esa es una muestra de amor genuino, ¿no? Porque sabes que a causa de su pecado, aunque ellos no se vean tan pecadores, tú sabes que la Escritura dice que a causa de su pecado están condenados por la eternidad. Y que si el Señor sella su vida con la muerte física, es el sello, ellos estarán en el infierno por la eternidad y no hay nadie que los saque. Y tú y yo sabemos eso porque un día lo entendimos y venimos a Cristo. Y tú ves esa necesidad y dices, yo le voy a hablar del evangelio. Bien, todo eso vamos bien. Nada más quiero preguntarte, ¿a quién le compartes? Y aquí en esto hay unas cosas que se disfrazan muy fácilmente detrás de un amor genuino. ¿Cuántas veces has visto a alguien que no tiene nada, que está en harapos y dices, voy a invitarlo a la iglesia? ¿Por qué solo piensas invitar y compartir el evangelio a los que están en tu esfera, en tu estado? ¿Sabes? Lamentablemente es lo que Santiago atacó en su carta. Porque tú estás pensando y estás haciendo en realidad un pecado que se llama hacer acepción de personas. Y quieras que no, mi amor está siendo atacado, está siendo pervertido por lo que se llama conveniencia. ¿Qué vas a recibir de esa persona? ¿Qué pasaría si entra aquí una persona transgénero? Y no sé, por alguna razón tengo la facilidad de poder identificar cuando es una mujer y no, luego mi esposa, no, mi amor, pero sí, no mi amor, ¿verdad? Bueno, y cuando entre alguien así, ¿qué vas a hacer? ¿Acaso no debemos amarle de la misma forma? Ahora, no quiere decir esto que la iglesia va a ser inclusiva como se promociona, en el sentido de que tú puedes seguir viviendo como quieres. Cuando viene a Cristo, esa persona debe ser cambiada por Cristo. Dice la Escritura, si alguno se dice creyente, pero no anda conforme a lo que dice la Escritura, dice, no lo consideres hermano de la iglesia. Entonces, claro que cualquier persona entra, hay que amarle, escucha el evangelio, va a ser transformada en su corazón, de tal manera que va a andar en los caminos del Señor. Pero si alguien no quiere y quiere seguir en su pecado, este no es el lugar. Es lo que la Escritura dice. Pero el punto no es ese, el punto es, ¿estás condicionando tu amor en base a lo que te conviene? En las relaciones personales, tu trato, hermana, para con tu esposo es un amor genuino como el Señor te manda a amar y apoyar su liderazgo, o lo haces porque hay detrás alguna conveniencia que quieres lograr. O tu trato, esposo, para con tu esposa, nunca eres tierno, pero hoy de casualidad estás siendo muy tierno y es porque hay una conveniencia. La cosa es que mientras estemos en esta tierra, esa parte tiene que ser algo que tenemos que estar vigilando constantemente. Porque sigue diciendo el texto, Proverbios 19:4. Las riquezas añaden muchos amigos, pero el pobre es separado de su amigo. 5. El testigo falso no quedará sin castigo y el que cuenta mentiras no escapará. Pero mira, regresa a la misma idea. Muchos buscan el favor del generoso y todo hombre es amigo del que da. Todos los hermanos del pobre, y habla de la familia, no de la iglesia, aquí no había iglesia, todos los hermanos del pobre lo aborrecen. Cuánto más sus amigos se alejan de él. Y me encanta esta traducción. Los persigue con palabras, pero ellos se han ido. Como no hay nada que me convenga, no importa el lazo que sea, dice, yo no quiero nada contigo. Y hermanos, eso es lo que debe de marcar la vida de un cristiano que ha experimentado el amor de Dios. ¿Qué le convenía a Dios amarte a ti y a mí? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. ¿Qué beneficio iba a obtener Dios en amarte a ti y a mí? Es por eso que esa doctrina o esa falsa idea
de que el Señor previó quiénes eran los que merecían y los escoge, es satánica. ¿Por qué? Porque ¿qué beneficio podría haber del Señor en escoger a pecadores como tú y como yo? Dice la Escritura. Y esa es la clase de amor que tú debes y yo debo practicar. El amor genuino vence la conveniencia. En las relaciones en esta tierra, todo es una transacción de beneficios. Ofrecemos los beneficios que puede traer el estar con nosotros y de la misma manera buscamos a los que pueden beneficiarnos. A mí me encanta, como ahorita recibíamos a Jorge, su esposa, las pequeñas, y nos da gusto cuando viene alguien nuevo, ¿no? Y nos acompaña. A Aurelio y así. Lo que quiero decir es que a veces sucede que llegan hermanos o llegan personas, particularmente cuando son de otra iglesia. Déjeme explicar. Y comenzamos a presentarnos y hola, bienvenido, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y quién es? Bueno, ya empezamos a platicar y no, ¿sabe qué? Yo hago esto, hago aquello, hago para allá, me decía Jorge un poquito, ¿verdad? Y yo hago esto hago. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos tan arraigado eso que decimos, debo de venderme bien. Para que las personas, mi amor, ¿nos ayudas? No quiero que vayas a volar. ¿Podrías cerrar ahí la puertita? Sé que está un poco caluroso. Si podemos, bueno, no sé los de ahí que les dan en la espalda, no, ¿verdad? Ok, entonces, mira, quiero decirlo con todo respeto, pero es una realidad. Pensamos que si decimos cosas que le convienen a este grupo, me van a aceptar. Y ten cuidado con eso. No con la persona, ten cuidado con que eso busque esta iglesia. Gente conveniente. A mí no me interesa, con el respeto que les digo, eso no es lo que me debe interesar. Si es un abogado, si es un carpintero, si es un presidente o si trabaja en recolección de basura, eso no marca la diferencia en yo mostrarle un amor, que se sienta amado, que se sienta atendido, que se sienta edificado. Pero es algo muy común. Pensamos que todo es una transacción de beneficios. Esto es lo hermoso, que el amor de Dios es unidireccional y no transaccional. El amor de Dios desciende de lo alto hacia abajo y no espera que haya reciprocidad. Pero la hay por gratitud, pero no es la razón. Su amor fue unidireccional. Es decir, busca el objeto amado, busca su beneficio sin esperar convenientemente lo que reciba. Es el amor de Cristo, es el amor que Cristo, manda a sus hijos otorgar. Porque esa es la clase de amor que ellos han experimentado de parte de Dios. Ve conmigo a Lucas capítulo 6, verso 27. Estamos en la primera barrera que vence el amor genuino. Y esta es llamado de esta forma la conveniencia o el beneficio personal. Y mira por favor Lucas capítulo 6 verso 27, pero a ustedes los que oyen, habla de los que habían recibido lo que Cristo decía y le creían. Les digo, amen a sus enemigos. ¿Qué beneficio tienes de hacer eso? Ninguno. Es lo contrario. Es tu enemigo. Tampoco dice que si amas a tu enemigo se va a convertir en tu amigo. Cristo amó en la manera de su paciencia, su humildad a los romanos y los romanos lo asesinaron hasta que lo asesinaron. No hubo un cambio en ellos, pero Él estaba mostrando su amor. Ahora, nota lo que sigue diciendo. Pero ustedes los que oyen les digo que amen a sus enemigos, que hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Todo lo contrario al amor humano. Esto no es conveniente, pero ese es el amor genuino. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y interesante, escuchaba en la radio en la semana, decía un locutor, decía, no, a mí me impresionó lo que predicó, lo que enseñó el sacerdote tal. Decía, al enseñar eso, el que te hiera la mejilla, y él es el único que ha dicho la verdad, eso es imposible, vuélvele la otra, eso no es posible. Y nunca lo había, decía este locutor, nunca había oído que dijeran la verdad. Pero espera,
al creyente, no te está preguntando, no te está diciendo a ti y a mí, o no está él usando un sarcasmo, decir una cosa y mentir. Lo que hay que entender es, el que te hiera una mejilla, el golpe de la parte de sí era un golpe humillante de un patrón a alguien menor. Dice muy bien, ponle la otra. Es decir, que tu humildad, que tu actitud permanezca, aunque ellos quieran humillarte, tú sigue amándolos. Interesante. Sí, es humanamente imposible, pero es solo a los que el Señor les ha capacitado con su amor. Y nota, seguimos leyendo. Preséntale la otra mejilla, y al que te quite la capa no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a quien los ama. La práctica es la conveniencia. El que no ha sido salvado, el que no conoce a Cristo, lo hace de esta forma. Si tú lo haces, ¿qué mérito tienes? Es algo normal. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, hermano, te digo una cosa, cuando tú digas voy a prestarle a mi hermano, olvídalo. Y no porque aquel no te lo vaya a regresar porque es bien agarrado, sino lo que está diciendo es cuando hagas algo, hazlo completo. De verdad, hermanos. Es interesante esto, ¿no? De que nuestras iglesias muchas veces hay conflictos por cuestiones como estas. Pero dice el Señor, si vas a prestar, dalo de corazón, con amor genuino, y eso implica, es tuyo. Pero qué conveniente es prestar, y está bien, hermano, te presto 200, pero me devuelves 250, así es como funciona en la vida normal. No hagas eso. Y si no, mejor dile, hermano, no te puedo prestar. No le digas no tengo, no puedo. Dile no quiero. Y quizá la vergüenza te va a llevar a decir, mejor sí le presto. No es eso, pero mejor no le voy a decir nada. No es cierto. Pero miren lo que dice aquí. A todo el que, ya me brinqué aquí. Versículo 34. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, aquí está el amor cristiano. Amen a sus enemigos, hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Es decir, no que se van a ganar el ser hijos del Altísimo, sino se parecen a su Padre el Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Y aquí está un ingrato y perverso, y Él fue bueno conmigo al perdonarme y salvarme. ¿Hay duda de que Él es bueno con los ingratos y perversos? No. ¿Y qué dice ahora? Este ingrato y perverso le está diciendo el Señor, como yo te amé, ahora tú debes amar. El amor genuino vence la barrera de la conveniencia. Y es que el amor genuino no solo vence la barrera de la conveniencia, sino también la barrera del cuidado personal. Tengo poco tiempo, pero ve conmigo, por favor, para concluir. Me faltan 2 barreras, pero mira lo que dice el texto. Regresa conmigo a 2 Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo les dice, no busco lo de ustedes, sino a ustedes. No es por conveniencia, es porque te amo, le dice el apóstol Pablo. Ahora, dice también aquí, la segunda barrera, la barrera del cuidado personal. ¿A qué nos estamos refiriendo? Capítulo 12, y dice ahí el versículo 15. Y yo, con mucho gusto, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. El amor que en Cristo somos llamados a practicar no solo trasciende el beneficio personal o la conveniencia, sino que por el contrario,
está dispuesto a pagar un alto costo por el ser amado. Y esto es aún más inhumano y cada vez más divino. No solamente no es por conveniencia, sino que este amor está dispuesto a pagar un costo alto. Una barrera para amar es mi cuidado personal. Yo no quiero ser afectado, yo no quiero ser dañado, porque yo soy el que me tengo que quedar sin algo. Pablo dice, yo con mucho gusto, esta palabra significa con mucho fervor. Otra traducción o otra palabra que traduce esta misma es con deleite, con placer, gastaré. La traducción pone gastaré lo mío, porque esa es la idea. Le dice a Corinto, mira, con gusto yo gastaré, obviamente lo que yo tengo, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. ¿Sabes? Amar implica gastar los recursos de uno. Pablo exhortó a los pastores de Éfeso a amar de esta manera. Y les dijo, yo nunca he codiciado nada de nadie, por el contrario, yo hice todo a favor de ustedes, así háganlo ustedes por el rebaño que el Señor les ha puesto a su cuidado. Pedro lo dijo con otras palabras, no sean, al momento de liderar, no sean mandones, por decirlo así, y él dice, sino sean ejemplos de la grey. Gastarse por los demás. Amar, hermanos, implica entrega personal. Pablo siempre estuvo a sacrificarse. Ahí mismo en 2 Corintios, solo un poquito atrás, ve el capítulo 11, por favor. Verso 23. Recuerda que está hablando de aquellos que estaban como oponiéndose a él. Y mira lo que les dice. ¿Son servidores de Cristo? Era el argumento de aquellas personas. Y luego Pablo dice, hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. Parece orgulloso, pero mira lo que quiere decir. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo como náufrago. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Y todo esto, ¿por qué lo hacía? Por la iglesia. Por amor a los que lo estaban criticando. Amar implica gastarse. En Colosenses 1:24 lo dijo de esta manera, escucha, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo se estaba gastando no solo lo suyo, sino a sí mismo, por amor genuino. Ahora, humanamente hay un término que es ¿cómo se le puede decir? Una virtud, y en un sentido es cierto, obviamente, pero eficiencia. Los ingenieros industriales saben qué es eficiencia. La eficiencia se define lograr las metas con la menor cantidad de recursos posibles. Y eso es lo que normalmente practicamos. Queremos amor eficiente, es decir, que pueda dar lo menos para que cumpla y pueda recibir. Y el amor genuino, el amor bueno, no trata de eficiencia, sino de un costo alto que debes pagar. Una entrega completa. El amor de Cristo fue una entrega sacrificial total. Y dijo Pablo que esa es la actitud que somos llamados a imitar en Filipenses 2:1, cuando él dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo,
si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Escucha, iglesia, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. Y luego explica, el cual siendo forma de Dios, dejó todo para venir a morir por ti. Ese es el amor genuino, sacrificial. Es un amor que vence la barrera del cuidado personal y que se arriesga a ser defraudado, y no por eso vas a recibir un premio. Simplemente haz lo que tienes que hacer. Y que se arriesga a ser dañado, pero no hay ningún galardón para los daños. Solo es algo que tienes que hacer porque tú experimentaste el mismo amor de Cristo por ti. Y debo terminar. Al final, la última y tercera barrera que el genuino amor vence es la barrera del amor personal. ¿Y qué es esto? Mira en el verso 15 donde estamos, y ahí vamos a concluir. Capítulo 12, verso 15. Yo con mucho gusto gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? La Reina Valera viene como afirmación, aunque amándolos más, sea amado menos. La cosmovisión centrada en el hombre, es decir, la manera en que el hombre ve las cosas, la humanidad normal en pecado, siempre piensa en que lo conveniente es que debe haber correspondencia. Amamos, pero esperamos ser amados. Y si no recibo ese mismo amor, entonces me siento defraudado. Pablo dijo, tal vez si los amo, seré amado menos. Es común que el amor genuino no siempre sea valorado, o por lo menos no en sus diferentes facetas. ¿Por qué? Porque el amor genuino te va a llevar a incomodar a aquella persona que amas muchas veces. El amor genuino te va a llevar a decirle, hija, el camino que estás siguiendo es perdido, te va a ir mal. Si tú no vienes a Cristo, la condenación va. Y eso no va a ser muy bien recibido. Pero es una verdad y se está diciendo con amor. Pero si tú consideras amar para que recibas la misma clase de amor, esta es una barrera que te va a impedir amar como Cristo te amó. Si tú detienes tu exhortación a tu hermano porque no quieres que se vaya a enojar contigo, entonces tú estás pensando en ti más que en él. Si tú cuidas la disciplina en lugar de aplicarla a tus hijos o a mis hijos, y no lo hago porque no quiero que él se enoje conmigo, y sabemos que la disciplina es en amor y ya lo hemos visto en otras circunstancias, estoy pensando en mí mismo. ¿Sabes? El genuino amor no siempre será correspondido. Y quiero terminar proyectando un texto, hermano, ayúdeme. Amós 5:10, y les voy a pedir que lo lean aquí en la proyección, por favor, juntos. Amós 5:10. La barrera del amor personal. ¿Cuántas veces has escuchado? Para poder amar, me tengo que amar a mí mismo. Esa es la clase de amor terrenal, humano, pecaminosa. Porque lo que pones como condición es que debe haber un amor primero hacia mí, para entonces yo poder amar. Mira por favor Amós 5:10. Por favor, ¿listos? Fuerte, ¿qué dice? Pablo le dijo a los de Gálatas, me he vuelto tu enemigo por decirles la verdad. Hermanos, el genuino amor no siempre será correspondido. Pero no se trata de que te amen de la misma manera, sino que tú ames. Y quizá un día, hermanos, quizá ese día será hasta el día del juicio. Esas personas a las que les mostraste amor y les dijiste, y quizá les estorbaste, les metiste el pie y ellos te odiaron por haber hecho eso en el sentido correcto, de haberle tratado de evitar que vaya a la perdición. En aquel día doblarán su rodilla y reconocerán que hiciste lo que ellos necesitaban
pero ellos no quisieron. Hermanos, ¿qué clase de amor es con la que nosotros amamos? Este amor genuino vence esas barreras normales del amor humano y trasciende, hermanos, a un amor que vence estas barreras. Necesitamos amar como Cristo nos amó. No pongas obstáculos. Hay personas cercanas a ti que necesitan conocer el Evangelio, pero también hay personas creyentes cerca de ti que requieren ser amadas como tú fuiste amado. No nos convirtamos en un club social en esta iglesia, hermanos, de beneficios mutuos. Amemos a los demás como Cristo nos amó. Vamos a orar. Puestos en pie, por favor. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de poder ver tu palabra y darnos cuenta que seguimos atados muchas veces a seguir practicando lo que llamamos amor, pero ese amor, el amor que practica este mundo, siempre mirando y anteponiendo nuestro bienestar en lugar que el de los que deberíamos amar. Señor, hay pecado en mí. El orgullo sigue estando en mí. Y cuando alguien no responde como yo esperaba que respondiera, me enojo. Y eso no es otra cosa, sino que sigo ligado a ese pensar solamente egoísta. Y me falta practicar más tu amor, Señor. Por favor, ayúdanos. Toca nuestros corazones. Quebranta, Señor, nuestras vidas, para que podamos manifestar el amor perfecto que tú nos diste y con el cual nos amaste. ¿Sabes para qué, Señor? Para que tú seas glorificado por darnos esta clase y esta capacidad de amar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor en Cristo. Ayúdanos, mi Dios, a practicarlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.